Hoy tenemos un tema de actualidad llamado Excelencia Operacional a través del modelo Shingo, impartido por don Javier González Fernández, quien es ingeniero en producción industrial y máster en administración de empresas. Es director general del grupo PXS, Grupo Empresarial de Desarrollo de Talento y Consultoría en Excelencia Organizacional, con 17 años de experiencia en las áreas de Lean, Six Sigma, Excelencia Operacional, Pensamiento Creativo e Innovación. Ha entrenado a más de 700 profesionales en herramientas de excelencia operacional de clase mundial como Six Sigma, Lean, Shingo y Pensamiento Creativo. Cuenta con certificaciones de la SQ, Sociedad Americana de la Calidad, Certified Manager of Quality y Six Sigma Black Belt. Facilitador certificado de pensamiento lateral por The Bono Thinking Systems y es organizador facilitador Shingo de la Universidad Estatal de Utah. Les dejamos entonces con don Javier González con la charla de excelencia operacional a través del modelo Shingo. Muchas gracias, don Juan Carlos. Y pues un gusto pues poder compartir un rato con ustedes y contarles un poco pues de lo que ha sido la experiencia con el uso de modelos de excelencia organizacional. Hoy pues muy pensado en lo que va a ser inspirado en el modelo Shingo para la excelencia organizacional, pues que nace en la Universidad Estatal de Utah, que tiene pues el Instituto Shingo, pero que definitivamente está totalmente inspirado en lo que en Occidente llamamos Lean, pero que si vamos a Japón, pues es lo que se conoce como el sistema de producción Toyota. Y entonces, pues de lo que vamos a estar conversando hoy un poquito es respecto a este sistema de trabajo, esta forma de hacer las cosas y por qué es tan exitoso en las organizaciones que lo buscan. Pues ya don Juan Carlos me presentó, un gusto pues estar hoy con ustedes. Pues PXS, como comentaba Juan Carlos, pues es una organización que se dedica a la excelencia organizacional, ¿verdad? Tanto en certificaciones profesionales, tanto de la American Society for Quality, como con los modelos de excelencia, como partners afiliados del Instituto Shingo, además de certificaciones profesionales en Lean, como la certificación Lean, que es una certificación conjunta entre la Sociedad de Ingenieros de Manufactura, el Shingo Prize y la Asociación de Manufactura para la Excelencia, y pues todo lo que son los modelos de creatividad o pensamiento creativo con The Bono Thinking Systems. Pues como organización, ¿verdad? Pues hemos entrenado a más de 2,000 profesionales en cerca de más de 170 empresas en todo lo que tiene que ver con despliegues de herramientas Lean, Six Sigma, Business Process Management, innovación sistémica y todo lo que tiene que ver con los modelos de excelencia. Pues nuestro trabajo se concentra mayoritariamente pues en Latinoamérica, pero pues también atendemos clientes en Norteamérica, en México, en Estados Unidos, en Oriente Medio, inclusive pues ahora también estamos incursionando en Europa, pues con todo lo que tiene que ver con esto de los modelos de excelencia. Tomando prestado del modelo de excelencia empresarial del Instituto Shingo, pues queríamos pues arrancar ya de lleno con lo que es la explicación. Toda organización, al final de cuentas, pues busca resultados. Y cuando hablamos de resultados, pues hablamos de cualquier tipo de organización, ¿verdad? Llámese una organización de gobierno, llámese una ONG, llámese una empresa con fines de lucro, pues todas buscan resultados. Y típicamente, pues para que esos resultados sean efectivos, sean ideales, pues tiene que atender a 3 grandes clientes, que son, pues, los clientes finales o los usuarios del servicio o del bien que entrega la organización. Pues también tenemos a los colaboradores, a los empleados de esa organización, y además tenemos pues a los accionistas, stakeholders, stockholders que tiene la organización. Normalmente, pues una organización de excelencia es una organización que logra atender y dar resultados a esa organización. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la experiencia que nos muestra es que para que esos resultados sean sostenibles en el tiempo, pues tenemos que tener elementos puestos en su lugar para que realmente sean sostenibles. Y entonces, pues un primer elemento es que si queremos resultados ideales, necesitamos de comportamientos ideales. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos una cultura que sostenga, porque tener buenos resultados
puede ser algo que ocurra inclusive por suerte, inclusive de manera aleatoria. Lo que sí pues está demostrado a nivel mundial es que para alcanzar resultados sostenibles, necesitamos realmente crear una cultura que sostenga sus resultados. Y entonces, pues la definición de excelencia organizacional del Instituto Shingo es que una organización realmente se acerca a la excelencia a medida que logra no solo los resultados deseados, como el resultado de una cultura, de un grupo de comportamientos, sino que estos comportamientos están impulsados por sistemas. Es decir, hay un esfuerzo consciente por parte de la organización de crear sistemas que realmente pueden sustentar no solo los resultados, sino también puede sustentar la cultura que los creó. Y pues el modelo nos presenta entonces una segunda revelación, y es que el propósito y los sistemas, pues es lo que en las organizaciones tenemos a mano para dirigir los comportamientos. Entonces, en una organización no se vale decir eso, ¿verdad? De que no estamos alcanzando los resultados porque la gente no se pone la camiseta, porque falta actitud, sino que típicamente lo que encontramos es que si en una organización no estamos alcanzando los resultados que queremos, es porque los sistemas de trabajo no están puestos como tienen que funcionar. Y por supuesto, al no tener los sistemas funcionando como deberían de funcionar, pues esos resultados no son sostenibles. ¿Y por qué? Porque pueden estar induciendo a las personas a generar malos comportamientos. Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que empezar a ajustar nuestros sistemas para que realmente esos sistemas dirijan los comportamientos. ¿Hacia qué? Hacia una cultura de excelencia. Y entonces, pues para que eso pase, necesitamos poner en su lugar una serie de principios que de alguna forma guíen, orienten a los comportamientos para que realmente se vivan muy cerca de lo que es el ideal. Entendiendo un comportamiento como una forma de actuar que puede ser observable, que puede ser registrable y que puede ser inclusive medible, ¿verdad? Entonces, un comportamiento puede ser de las personas llegando tarde al trabajo. Eso es un comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Que cuando no tenemos los principios guía puestos en su lugar, pues la gente no tiene claro la importancia de llegar a tiempo. Y uno puede decir, pero es que eso es obvio, es que así debería ser, la gente debería ser puntual. Bueno, en comportamiento humano lo que hemos encontrado es que si no ponemos sistemas en su lugar que aseguren solamente respuestas correctas, pues quedamos a expensas de el sentido común, ¿verdad? Que a veces tiende a ser el menos común de los sentidos. Y entonces, pues cada uno podría estarse comportando conforme a lo que cree que es la forma correcta de comportarse, no necesariamente la forma ideal de comportarse en una organización de excelencia. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante o por qué es elemental pues tener todos estos elementos puestos en su lugar para que realmente una organización pueda hacer sostenible sus resultados en el tiempo? Porque a veces creemos que lo único que necesitamos para ser buenos es implementar herramientas. Y entonces un día estamos haciendo Six Sigma, el otro día estamos haciendo Agile, el otro día estamos haciendo Project Management, el otro día estamos haciendo las 4 disciplinas de la ejecución, ¿verdad? Y metemos y metemos y metemos herramientas y a veces nos dicen, bueno, no, es que lo que tenemos que hacer es 5S y después lo que tenemos que hacer es empowerment y después lo que tenemos que hacer es esto, aquello y lo otro, pero a la hora, nada cambia la cultura, ¿verdad? Bueno, porque las herramientas no son suficientes, ¿verdad? Toda organización para que realmente sea excelente tiene que ubicar una serie de principios que comuniquen cómo es comportarse bien y cuál es la consecuencia de comportarse bien, cómo es comportarse mal, cuál es la consecuencia de comportarse mal y por qué necesitamos que las personas se comporten de una forma específica. Para luego empezar a diseñar sistemas que dirijan hacia esos comportamientos. Y esos sistemas son los que van a ir escogiendo las herramientas que realmente nos permitan alcanzar los resultados. Entonces, ya la herramienta no se convierte en un fin en sí mismo, sino se convierte en un medio para alcanzar
para alcanzar ese fin. Y entonces, realmente la herramienta a lo que nos va a responder es al cómo hacer las cosas. Pero en los seres humanos, y menos en los adultos, cómo hacer las cosas no es suficiente, o uno no puede comenzar por ahí, sino que antes de hablar del cómo, hay que hablar del para qué, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer las cosas como las vamos a hacer? ¿Por qué es importante hacerlas? Y eso es pues a lo que nos tienen que responder los principios, ¿verdad? Los principios son los que nos tienen que responder al por qué o para qué. ¿Por qué voy a hacer estas cosas? Entonces, ¿por qué tengo que tener un lugar de trabajo organizado? Bueno, porque en un lugar de trabajo organizado puedo trabajar de forma más rápida, más eficiente y más efectiva. Entonces, como queremos un lugar de trabajo más eficiente y efectivo y además de eso seguro, bueno, es que vamos a diseñar un sistema de trabajo que nos permita realmente alcanzar eso. Y entonces, pues una vez que tenemos claro el para qué, pues los sistemas nos van a decir quién, cuándo y dónde tiene que hacer qué. Pero siempre y cuando ya el para qué o el por qué esté claro, ¿verdad? El quién, el cuándo y el dónde. Pero ningún quién, cuándo y dónde son sostenibles en una organización cuando el para qué nos ha comunicado primero, ¿verdad? Y vean que en último lugar dejamos el cómo, ¿verdad? A veces tendemos a enfocarnos demasiado en el cómo, si van a haber dicho primero el por qué o el para qué, luego el quién, cuándo y dónde, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, eso lo vamos a hacer por medio de una herramienta como 5S o una herramienta como trabajo estándar, ¿verdad? Pero ¿por qué hacemos trabajo estándar? Bueno, porque eso responde a que es una forma acordada de hacer las cosas que nos permite ser más rápidos, más eficientes y mejores. Si mañana se nos ocurre otro trabajo estándar diferente, pues lo cambiamos las veces que sea necesario, porque realmente los sistemas seleccionan las herramientas impulsan los sistemas. Si una herramienta no impulsa un sistema, quite la herramienta y busque otra, porque lo importante es cumplir el por qué o el para qué. Y entonces, pues cuando empezamos a darle vuelta a eso, pues nos damos cuenta que empieza a cambiar la cultura, empieza a cambiar los comportamientos y entonces es donde empezamos a encontrar, ahora sí, clientes contentos, clientes contentos, socios o accionistas contentos y además de eso, empleados o colaboradores contentos, porque realmente es un ambiente de trabajo donde da gusto trabajar, ¿verdad? Esto lo que busca, al final de cuentas, un modelo de excelencia como el modelo 5. ¿Cómo definir o identificar entonces cuáles son esos principios que tengo que poner en su lugar? Porque me van a dictar el por qué o el para qué. Bueno, el modelo como tal, pues ha identificado que hay principios que van a tener que ir enfocados en las personas, que son la base de la pirámide. Es decir, sin esos principios, el sistema no va a funcionar efectivamente porque el modelo Shingo como un modelo de transformación cultural, pues pone a las personas en el centro. Las personas son el centro de cualquier organización. No hay una organización de excelencia en el mundo que haya logrado deshacerse de las personas. Las personas son clave en cualquier organización del mundo. Luego, pues hay una serie de principios que van enfocados más en el área de los procesos, cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a ejecutar las cosas, esas personas que están ahí. Y pues en la cúspide de la pirámide, en la cima de la pirámide, pues está el propósito, todo lo que tiene que ver con los elementos de alineamiento empresarial. Es decir, ¿qué es ganar para esta organización? ¿Cómo es que somos exitosos en esta organización? Y cómo dirigimos todos los esfuerzos de toda la organización hacia alcanzar ese propósito. Y no sé si recuerdan de la lámina anterior donde decíamos que la revelación número 2 es que el propósito y los sistemas son los que dirigen el comportamiento. Entonces, la importancia de tener un propósito claro, para qué existimos, cuál es nuestro aporte a la sociedad, por qué es importante que nosotros hagamos lo que hacemos. Y pues esos principios no es principios que se inventan, ¿verdad? Sino que por el contrario son principios que se descubren. ¿Qué quiere decir? Pues que los principios siempre han estado ahí. Si hiciéramos una analogía, sería como decir la ley de la gravedad. La ley de la gravedad o el principio de la gravedad
es un principio en el cual, por lo menos en el planeta Tierra, siempre hemos estado sujetos a él. Allá por unos años atrás, Newton, pues logra conceptualizar, poner en papel lo que fue pues su teoría de la ley de la gravedad, pero no fue que Newton inventó la gravedad. Newton lo que hizo fue pues descubrir algo que ya existía. Bueno, pero lo mismo ocurre con los principios. Los principios se dice que son atemporales. ¿Qué quiere decir? Que existieron en el pasado, que existen hoy y que existirán mañana. Siempre hemos estado sujetos a esos principios. Seamos conscientes o no de su existencia, así como con la ley de la gravedad. Pero además de que son atemporales, además de eso, son universales. No importa si estamos en Centroamérica o si estamos en Norteamérica o estamos en Europa o estamos en Asia o estamos en África, los principios son los mismos en todo el mundo. Todos los seres humanos estamos sujetos a los mismos principios. Por otra parte, pues además de ser atemporales y ser universales, pues gobiernan las consecuencias de nuestros actos. Siempre han estado ahí y así como si yo pues estoy en un segundo piso, abro una ventana y me tiro, ya yo sé que la consecuencia es que voy a tomar hacia abajo, si estoy en la tierra, pues igual con los principios siempre hemos estado sujetos a las consecuencias de vivir alrededor de esos principios, ya sean consecuencias positivas si los seguimos o consecuencias negativas si no los seguimos. Y entonces, para entender un poco a qué me refiero, pues veamos cuáles son esos principios. Al día de hoy, pues el modelo ha descubierto, ha conceptualizado por medio pues de toda la experiencia de personas como Shingeo Shingo, Taiichi Ohno, W. Edwards Deming, Stephen Covey, entre muchos otros, pues ha logrado conceptualizar que estos son los 10 principios que debe seguir toda organización de excelencia. Empezando siempre por las personas, el elemento clave en todo. ¿Cuál es ese? Bueno, número uno, que una organización de excelencia es una organización que respeta a cada individuo. Y cuando nos referimos a cada individuo, nos referimos a los proveedores de la organización, nos referimos a los colaboradores de la organización, nos referimos a los clientes de la organización y a los accionistas de la organización. Es decir, una organización de excelencia es una organización que respeta a cada uno de los individuos. Cuando encontramos organizaciones que no respetan a sus individuos, empiezan a aparecer malos comportamientos, desmotivación de las personas, alta rotación de personal, donde no logra crear relaciones de largo plazo con sus proveedores, donde los clientes están altamente insatisfechos y se van de la organización. Entonces vean cómo, sea yo consciente o no de la importancia del respeto por cada uno de los individuos, pues el vivir sin estar sujeto a ese principio tiene sus consecuencias, seamos conscientes o no. Mientras que organizaciones que realmente se interesan por el bienestar de sus colaboradores, esos mismos colaboradores se encargan del bienestar de sus proveedores, de sus clientes y de sus accionistas. Entonces, eso es un primer elemento clave. Una organización de excelencia respeta a cada uno de los individuos. Pero por otra parte, una organización de excelencia cuenta con líderes humildes. Entonces, la humildad dentro de un modelo de excelencia es otro elemento clave. Una humildad que nos lleva a ser vulnerables, a reconocer que no tenemos todas las respuestas, que se vale decir, no sé, investiguemos juntos, que se vale decir, un líder que diga, ¿y usted qué piensa? ¿Usted tiene una idea para que esto lo podamos resolver? ¿Verdad? Porque entonces es un líder que tiene que vivir aprendiendo a ser maestro, a ser mentor de su gente y no la persona que dice lo que siempre hay que hacer. Eso es un líder humilde. Entonces, nuevamente, una organización donde no se viva la humildad desde su liderazgo, pues encontramos que genera consecuencias no tan positivas, nuevamente, personas desmotivadas, personas que solo pues se vuelven mercenarios de la organización, están a cambio de una paga, pero realmente no dan su corazón, no dan su mente y no dan todas sus fuerzas por la organización, porque entonces están a cambio apenas de una paga, y entonces en lugar de tener misioneros, lo que tenemos es mercenarios, ¿verdad? Entre otras consecuencias negativas de una organización que realmente no lidera con humildad. Entonces, cuando una organización empieza a trabajar a sus personas, ¿y trabajar cómo? Bueno, por medio de sistemas, ¿verdad? Decíamos que los sistemas son los que impulsan
los comportamientos hacia los principios, ¿verdad? Entonces empezamos a encontrar que una organización que respeta a cada uno de los individuos genera planes de desarrollo para sus personas, tiene buenos sistemas de entrenamiento en sus organizaciones, tiene buenos procesos de desarrollo de coaching, eh, para realmente pues, sacar el mayor potencial de todas las personas que están en la organización, que además de eso tienen líderes que son presentes, ¿verdad? Que tienen sistemas de trabajo estándar que los permite estar presentes en el lugar de trabajo, no tomando decisiones desde un escritorio, no tomando decisiones a distancia, sino ahí donde realmente la organización agrega valor, que es pues con las personas que están interactuando con los clientes, interactuando con los usuarios, ahí es donde realmente funciona. Que además de eso, pues son organizaciones que tienen sistemas muy robustos de seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? Entonces, donde los sistemas de seguridad y salud ocupacional y ambiente son sumamente fuertes, porque entonces, ¿cómo vamos a hablar de respetar a cada uno de los individuos en una organización donde todo el mundo sale accidentado, todo el mundo se lesiona, ¿verdad? Una organización que enferme a sus colaboradores no es una organización definitivamente de excelencia. Cuando esto está puesto en su lugar para empezar a dirigirse hacia esos principios, pues es donde empieza a aparecer elementos tal vez que son elementos más conocidos de un sistema Lean, pero que definitivamente, pues parte de lo que nos han contado los japoneses es, a ustedes en Occidente les ha costado tanto con esto porque no entendieron que sin una base fuerte de respeto y humildad, nada de lo demás funciona. Si ya ahora tenemos una base fuerte de respeto y humildad, es que podemos empezar a hablar de elementos que son más comunes dentro de lo que se conoce como una empresa Lean, ¿verdad? Y entonces, bueno, una empresa de excelencia es una organización que busca la perfección, es decir, todos los días podemos hacer las cosas más rápidas, más baratas o mejor. Al punto que, pues, una máxima de una organización de excelencia, como nos dicen los japoneses, es todos los días pensar en cómo eliminar de nuestro proceso un paso que nos ahorre un segundo y que al eliminar ese segundo nos ahorre, pues ellos dirían un yen, ¿verdad? Nosotros tendríamos que decir eh, un dólar o 1000 colones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar de un proceso un paso que nos permita quitarle un segundo a nuestro proceso y que nos permita hacerlo más barato, ¿verdad? Entonces, un proceso más simple que por lo tanto se vuelva más rápido y por lo tanto se vuelva más barato. Esa es la búsqueda de la perfección que busca una organización de excelencia. ¿Cómo lo logramos? Enfocándose en los procesos. ¿Qué quiere decir? Deje de echarle la culpa a las personas por lo que pasa. Si las cosas pasan, es porque los procesos son deficientes. El proceso ideal es aquel en el cual es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal. Si hoy estamos sujetos a un proceso en el cual es más fácil hacerlo mal que hacerlo bien, el proceso es el que tiene el problema, no la persona. Y a veces nos ocurre, ¿verdad? Que entonces cambiamos a las personas y el problema sigue siendo el mismo, porque el problema no está en las personas, el problema está en el proceso. Entonces deje de estarle echando la culpa a las personas de lo que ocurre y enfóquese en mejorar sus procesos. ¿Cómo? Pues abrazando el pensamiento científico, siguiendo métodos de resolución de problemas que siguen el método científico, ya sea métodos como el ciclo PDCA, planear, hacer, verificar, actuar, o el ciclo DMAIC, ¿verdad? Definir, medir, analizar, implementar y controlar. Es decir, siga el método científico para resolver problemas que sean de forma sostenible en el tiempo, no ponerle curitas al problema sin atacar la raíz del problema, que normalmente van a ser procesos mal diseñados. 80-90% de los problemas de cualquier organización los crea la gerencia desde que diseña los procesos, desde que diseña las políticas. Ahí están los problemas de los procesos. Y las personas con costos le aportan un 10-15% del problema, pero es siempre más fácil culpar a las personas que culpar a quienes crearon, al final de cuentas, esos procesos. Que además sea un proceso diseñado para asegurar calidad de la fuente, es decir, que solo dé respuestas correctas. La calidad perfecta es posible,
lo que tenemos que hacer es enfocarnos uno a uno en todos los problemas de calidad que no nos permite eliminar reprocesos, retrabajos, retoques, reajustes, ¿verdad? Todos los res que implican hacer 2 veces lo mismo o muchas más veces que 2, ¿verdad? Es cómo diseñamos procesos para que solo todo salga bien a la primera vez. Y por último, pues la mejora del flujo y lo que llamamos el pull, ¿verdad? ¿Cómo logramos procesos que puedan entregarle valor al cliente en un flujo continuo y que solo trabajen si el cliente lo demanda? Si el cliente no demanda, no lo haga, porque eso lo que agrega es costo al proceso, pero no le va a agregar eficiencia. Entonces, pues esta segunda dimensión tenían 5 principios que van mucho más enfocados a todo lo que es mejora de procesos como tal. Y pues en la cima de la pirámide, pues lo que encontramos son los principios que tienen que ver más con la parte más de propósito, en el alimento empresarial, ¿verdad? Donde dice, bueno, una organización de excelencia es una organización que piensa sistémicamente. ¿Y qué quiere decir pensar sistémicamente? Bueno, que entiende las interacciones, las interrelaciones entre los procesos y que lo que queremos es una mayor eficiencia de la organización como un todo, aun cuando eso implique que ciertos pasos de proceso sean más ineficientes. Si ser más ineficiente en pasos de proceso permite que la organización sea más eficiente, ese es el escenario ideal, no al revés, donde a veces por crear eficiencias en un departamento le pasamos el problema al resto de los departamentos de la organización. Eso es un sinsentido. Ningún departamento de una organización es un fin en sí mismo, sino que al final de cuentas suma para un gran resultado organizacional. Por otra parte está el crear constancia de propósito. ¿Cuál es la razón de ser esta organización? ¿Por qué esta organización existe? ¿Por qué es importante que exista? ¿Cuál es nuestro aporte a la sociedad? Entre más claro esté eso, pues más va a convertirse en una visión compartida de la organización. Cuando eso no existe, hay una realidad del ser humano y es que el ser humano necesita propósito para vivir. Entonces, cuando la organización no es clara en el propósito, de todos modos, cada uno de los individuos de esa organización va a crear su propio propósito. Y es por el propósito al que va a vivir. Y en muchas ocasiones, cuando eso ocurre y no hay alineamiento en el propósito, lo que podemos encontrar es que inclusive podemos vivir con propósitos contrarios, que no nos lleven realmente a generar resultados sostenibles. ¿Todo eso para qué? Para la principal razón para la cual existe toda organización, que es para crear valor para el cliente. Si nos imaginamos pues una institución de gobierno, ¿verdad? ¿Qué esperamos de una institución de gobierno? De que le agregue valor a sus usuarios. Entonces, ¿qué es valor para una institución de gobierno que provee infraestructura al país? Bueno, que nos tenga la mejor infraestructura del mundo posible. Para una organización de salud, que nos entregue la mejor salud posible por el costo que pagamos. Cuando estamos hablando de una institución de gobierno de seguridad, ¿qué esperamos? Que nos provea la mejor nivel de seguridad posible para nuestro país. Cuando estamos hablando de una organización de gobierno de educación, de que nos entregue la mejor educación posible al menor costo posible. Y eso pues para hablar de instituciones de gobierno, pero si hablamos también de ONGs o hablamos de empresas con fines de lucro, pues todas viven por entregar un valor para el cliente. Y si el cliente no percibe valor en lo que está recibiendo, pues como consecuencia pues va a ir a buscar otro lugar donde sí se le entregue el valor por el dinero que está dispuesto a pagar. Bueno, ¿cómo estamos escuchando la voz del cliente? ¿Cómo nos estamos adaptando a las necesidades del cliente? Pues eso es lo que busca este principio, ¿verdad? El de crear valor para el cliente. ¿Realmente estamos vigentes todavía en el entorno en el que estamos? ¿Estamos entregando el valor que las personas esperan? ¿O por el contrario, nos estamos alejando de ese ideal de valor? Entonces vean que pues son 10 principios a los que probablemente siempre hemos estado sujetos, seamos o no conscientes de su existencia. ¿Y cómo hacemos entonces para vivir bajo esos principios? Pues diseñando sistemas de trabajo que nos permitan, pues, acercarnos a esos principios, ¿verdad? Entonces, en el área de mejora continua, ya hablábamos algunos de los impulsores culturales, en el área de mejora continua, pues entonces aparece todo lo que tiene que ver con los sistemas o los modelos de lo que llamamos Kaizen, ¿verdad? O sistemas de mejoramiento continuo de procesos.
empiezan a aparecer sistemas que realmente reaccionen a la demanda del cliente, que entonces es lo que llamaríamos los sistemas pull, sistemas que nos permitan realmente asegurar calidad en la fuente, ¿verdad? Como son los sistemas a prueba de errores, que en japonés llamaríamos pokayoke. Entre otros, ¿verdad? Y pues en el área de alineamiento empresarial, pues empiezan a aparecer sistemas que son realmente los que nos tienen que llevar a alinear también, pues a la organización, ¿verdad? Como, por ejemplo, para crear valor del cliente es sistemas de voz del cliente, ¿verdad? Cómo estamos escuchando la voz del cliente y traduciéndola a nivel de nuestra organización para que realmente, pues, podamos entregar valor de manera constante. Para lo que tiene que ver con constancia de propósito, entonces sistemas de despliegue estratégico, ¿verdad? Cómo estamos desplegando a nivel de toda la organización lo que es el propósito de la organización. Y pues detrás del pensamiento sistémico, pues también todo lo que tiene que ver con los sistemas de pensamiento sistémico, ¿verdad? Que es entender realmente cómo funcionamos y realmente si lo que estamos haciendo está mejorando el sistema o solo algunas de las partes. Esto pues en general es lo que buscamos detrás de los 10 principios del modelo Shingo. Todo esto, pues, ¿para qué? ¿Verdad? Pues para alcanzar el gran objetivo de una organización Lean o una organización de excelencia, que así como pues el creador del sistema de producción Toyota lo define, ¿verdad? Es un sistema de gestión y una filosofía que lo que busca es cambiar la forma en que las empresas se organizan y se administran, ¿verdad? Eso es lo que buscan estos modelos de excelencia. Realmente es una nueva forma o una forma distinta, porque ya no es tan nueva. No es tan nueva para el mundo, porque el sistema de producción Toyota fue creado desde la segunda mitad del siglo XX, solo que pues las mismas investigaciones que ha hecho el Instituto Shingo a la fecha, pues cuenta que apenas un 20% de las organizaciones del mundo realmente conoce estos métodos y conoce estas prácticas, y ese 20% de la población del mundo, solo un 2% lo aplica como tiene que aplicarse. Entonces, pues el resumen lo que tenemos aquí es que solo como un 2% de las organizaciones del mundo están haciéndolo como tiene que ser. El otro 98% pues o no lo conoce o pues no lo está aplicando como debería ser. Entonces, pues esta forma de organizarse y administrarse con este sistema de gestión y filosofía, pues hay mucho trabajo y mucha brecha que todavía cerrar en el mundo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una metodología que le permite a las organizaciones mejorar la calidad reduciendo errores por el principio de asegurar calidad en la fuente, que ayuda a las organizaciones a reducir sus tiempos de procesamiento, sus tiempos de espera, sus tiempos de operación. Y pues eso, por supuesto, al hacerse más simple, se hace más rápida y al hacerse más rápida, se vuelve más barata. Y entonces, inclusive se vuelve una forma más rentable de operar, una forma más rentable de funcionar. Y por lo tanto es un enfoque que también ayuda a las personas a la eliminación de los obstáculos. Se involucra a todas las personas, ¿verdad? Es una metodología que se centra en el empowerment, realmente en empoderar a las personas, en decir, bueno, esto es mi lugar en el mundo y aquí yo puedo aportar no solo mis manos para hacer lo que me pagan, sino también puedo aplicar mi mente para hacer todos los días las cosas más rápidas y mejor. Y por lo tanto me permite centrarme en lo que es de valor para el cliente. Y pues así Taichi Ono nos lo decía, ¿verdad? Que entonces cuando le preguntaban a Taichi Ono, pues ingeniero industrial japonés, que quien era pues la cabeza de Toyota cuando contrata a Shingeo Shingo como consultor, y entre Taichi Ono y Shingeo Shingo, pues crean lo que hoy conocemos como el sistema de producción Toyota. Y él decía, bueno, que el sistema de producción Toyota, que es lo que en Occidente conocemos como Lean, se refiere a un sistema de métodos que visualizan el tiempo que pasa desde que un cliente emite una orden hasta que se recolecta el efectivo. Y lo que busca es reducir ese tiempo, haciendo énfasis en todo lo que no agregue valor, en todas las actividades que llamaríamos en japonés muda. Entonces, atacamos todas las mudas de proceso, todas las cosas que no agregan valor, que no le crean valor al cliente. Al eliminarlas, volvemos los procesos más simples,
más rápidos y por lo tanto más baratos. Tanto de las operaciones que están frente al cliente como todos los servicios de soporte. Entonces, pues esto igualmente es aplicable para un área financiero-contable o para un área de recursos humanos o para un área de tecnología de información o para un área de mantenimiento, ¿verdad? Todas las áreas de soporte, pues también pueden buscar esto. Y eso pues es lo que hace que los procesos se vuelvan más baratos y más rápidos. Y pues esto ha sido lo que ha hecho exitosísimo al sistema de producción Toyota, que deja no solo a los clientes contentos, porque cada vez somos mejores entregando valor, sino que además de eso deja a la gente trabajando en esas organizaciones súper contenta y además de eso, pues esos socios accionistas donde ven su rentabilidad crecer. No sé si lo sabían, pero la organización automotriz más innovadora del mundo, que comienza con T, no es Tesla. Tal vez Tesla hoy en día es la organización automotriz más sexy del mundo o más atractiva para los ojos del mundo. Pero realmente la organización que más innova en el mundo, que más inscribe patentes todos los años en el mundo, pues es Toyota. Entonces, pues esto es lo que ha hecho que el sistema de producción Toyota sea tan exitoso al punto que se ha convertido en un estándar mundial. Prácticamente todas las empresas automotrices del mundo lo que utilizan para ensamblar sus vehículos es el sistema de producción Toyota. Veo aquí en los mensajes que han ido saliendo algunas preguntas. No sé si hacemos una pausa hasta acá, como para ir escuchando un poco las preguntas y ver si les podemos ir aportando a las mismas. O me avisa don Renan o Juan Carlos si avanzamos un poquito más o más adelante. Perfecto. Entonces, avancemos ya un poquito más como para ir cerrando. Entonces, veamos un pequeño video que nos muestra de alguna manera, pues, el sistema de producción Toyota funcionando en algo totalmente no convencional, como puede ser una emergencia sanitaria. Una emergencia sanitaria hace unos años. Families standing on the line and you just have that one box and you don't know what exactly to do, that kills me. George is a great leader. He knows what he's doing, but they didn't really have a system kind of set up. Because if you have a good system, I think the work takes care of itself. We call TPS the Toyota Production System. The summation of many, many small, simple, cheap improvements can have a very big impact. People are starting to understand that these basic principles of the Toyota Production System apply to any kind of process. It doesn't have to be a manufacturing process. We have our way of doing it, but if there's a faster way for us to go out and get food out to people faster, then I'm all for it. I'm all for it.
what about a different box size so that we're not shipping so much air? If we could go to a smaller box, we would have the benefit of being able to put more meals on the truck to serve more people. The side benefit being it's not so difficult to handle. The thing that struck me was how difficult it was for the volunteers that were there to pack that box. I mean, they were walking long distances. They were carrying heavy weight. It was kind of disarray, just the table in the middle. Everybody was scrambling to get stuff open. And I'm like, this is not really too productive. So by putting everybody on one side of the line and having the material come from the opposite, we think we're going to get a smoother flow. Yeah, let's go for it now. I don't care if I leave work late. I don't want you to have to walk 15 feet to go get those 2 cans of corn. I want those to be readily available to you in the right quantity at the right place at the right time so that you can pack it in the box. Wow, this was a lot different, doesn't it? That's cool, yeah. Does anybody remember how long it was taking us to pack one box when we first started? 3 minutes. 3 minutes? That's exactly right. It was around 3 minutes. 3 minutes per box. What do you think we were packing one box? How long and how many seconds today? About 11 seconds. Kaizen is a Japanese word for continuous improvement. And what this philosophy means is we always want to strive step by step to make a process better. Outside Toyota, problem can sometimes have a negative connotation, like bad. I find that in many cases it's better to say we have something that we can improve. Sweet. Way better. Yeah? Yeah, it's much better. Very good. We've got plenty of homework. Yeah, plenty of homework. The list is a lot shorter than it was when we started. How long did you guys wait? We waited for like about a minute. That's it? Yeah, That's nothing. I know. Unfortunately, we have sand. But there'll be other cases where this needs to be done. And hopefully, you've learned some of the basic principles so you can set something up from the beginning. One thing I did learn from these guys is how to structure things one by one, you know, not just take it as a whole thing and just be like, it's a mess, but instead I can take step by step by step. Cerrando pues con otro concepto japonés, no sé si lo he escuchado hablar, se refiere pues al Ikigai. Dice que pues las personas dan el máximo de sí cuando logran encontrar la intersección entre lo que aman hacer con lo que el mundo necesita, con lo que me pagan por hacer y en lo que somos buenos. Cuando logramos encontrar esa intersección entre todo eso, pues realmente encontramos nuestro Ikigai o esa razón de ser, ese propósito de vida. ¿Y por qué esto es importante? Porque si hablamos de una metodología enfocada en las personas y en el transformar una cultura, pues tenemos que entender
qué mueve a todos los individuos realmente pues hacer lo que hacen. Y puede ser que el ikigai de una persona pues sea llevarle el sustento a su familia, pero hay otros elementos que también son importantes detrás de eso y que también se pueden sumar al desarrollo de una cultura de excelencia. Pues hoy yo estoy aquí con ustedes porque de alguna forma esto pues me ayuda a alcanzar mi ikigai también. ¿Qué amo hacer? Bueno, yo amo estar con mi familia, amo hacer actividades que me generen un impacto en la sociedad y en el entorno. ¿Qué creo que necesita el mundo? Bueno, el mundo necesita recuperar la esperanza de que las cosas van a estar mejor, que no todo está perdido. Por lo tanto, cuando vemos la intersección de lo que amo hacer con lo que el mundo necesita, pues es mi misión, que es pues dar esperanza de que podemos ser mejores, generando un impacto en el entorno, trabajo, familia. Por otra parte, ¿qué me pagan por hacer? Bueno, me pagan por enseñar a hacer las cosas mejor de lo que son. Cuando eso se interseca con qué necesita el mundo, pues aparece mi vocación, ¿verdad? Que es darle esperanza al mundo de que las cosas pueden ser mejor, enseñándoles a cambiar su realidad y no aceptando el status quo. ¿En qué soy bueno? Bueno, pues me identifico que soy bueno con los números, que aprendo rápido, que soy paciente y que soy ejecutivo y organizado, ¿verdad? Y entonces la intersección entre en lo que soy bueno y lo que me pagan por hacer me lleva a mi profesión, que es enseñar a hacer las cosas mejor de lo que hoy son, con una base científica, numérica, y ayudando a ejecutar organizadamente mientras me adapto a las necesidades rápidamente. Y por último, bueno, la intersección entre lo que soy bueno y lo que vamos a hacer me lleva a mi pasión, que es generar un impacto en la sociedad con una base científica numérica, ejecutando acciones organizadamente, donde todos los días pueda aprender. Y pues disfruto entonces dentro de mi ikigai, pues participar de sesiones como estas, donde podamos llevar al mundo pues la importancia de la excelencia, cómo podemos ser todos los días mejores y cómo eso pues puede convertir inclusive a nuestra sociedad pues un mejor lugar para vivir. Así que pues de mi parte un gusto pues haber podido compartir esta tarde con ustedes. Ahí pues tienen mis datos de contacto si quisieran que profundizáramos en alguno de los temas o conceptos de los que hablamos por acá. En la fotografía pues el que aparece en el fondo es Ritsuo Shingo, hijo de Shingeo Shingo. Esa fue una foto pues en el 2018 compartiendo en Tokio con él. Pues desgraciadamente ya este año falleció, en abril de este año falleció y pues ya no está en este mundo, pero definitivamente pues después de su padre, murió desde el año 1991, pues fue quien ha seguido pues transmitiendo muchos de los conceptos. Él fue el que tradujo todos los libros que escribió su padre del japonés al inglés y pues gracias a esos ejercicios pues nos trajo mucho de lo que conocemos hoy de todos estos sistemas al mundo occidental. Pues agradecerles y no sé si ahora sí podemos entrar a la fase de preguntas. Don Javier, muchas gracias por el espacio, por sus conocimientos, por compartirlos con todos nosotros. Hay estudiantes de la maestría en gestión de calidad, hay de la UH, hay estudiantes de posgrado en MBA, también de la Universidad Hispanoamericana, y estudiantes de ingeniería industrial. Y hay un grupo de estudiantes de la Universidad de Montserrat en Bogotá, Colombia, que están llevando un diplomado con mi persona y están también participando de la charla. Hay varios comentarios. Dice Ingrid Castro, excelente ejemplo de cómo hasta en lo que consideramos simple o sin mayor relevancia podemos aplicar un sistema Toyota. Y tenemos una pregunta de Michelle Rojas. ¿Qué herramientas podemos usar para poder cumplir con estos principios? Muy bien. Creo que más que hablar de herramientas, lo que deberíamos pensar es qué queremos alcanzar, ¿verdad? Entonces uno parte de cuál es el resultado que quiere alcanzar. Para poder tener resultados ideales necesitamos comportamientos ideales. Entonces lo siguiente es qué comportamientos deberíamos tener en nuestra organización para alcanzar ese resultado. Y ya una vez que tengamos claros esos comportamientos, pues definir cuál es el sistema que nos va a permitir realmente dirigir hacia ese comportamiento. Y entonces que sea más bien el comportamiento el que selecciona el sistema y no al revés, porque a veces nos pasa, ¿verdad? Que queremos implementar 5S o que queremos implementar Empowerment o queremos implementar Agile, pero la pregunta es, bueno, ¿queremos implementar eso para qué? Ok,
necesitamos ser más ágiles porque necesitamos entonces generar un comportamiento que nos permita de alguna manera tomar decisiones más rápido. Ok, entonces queremos que las personas tomen decisiones más rápido. ¿Para qué? Para poder incrementar nuestros tiempos de respuesta al cliente. Entonces vamos a tener un KPI que va a ser pues incrementar el tiempo de respuesta al cliente. ¿Cómo? Pues teniendo un enfoque mucho más ágil a la hora de comportarnos, y para eso pues vamos a meternos en un sistema como Agile, ¿verdad? Entonces cuando estamos claros en lo que queremos alcanzar, pues es donde realmente tenemos que seleccionar el sistema, pero mucho va a depender de qué queremos alcanzar, ¿verdad? Cuando lo hacemos al revés, podemos implementar N herramientas y al final de cuentas el resultado no se alcanza como tal. Gracias, don Javier. Dice Douglas Marín, ¿cómo iniciar con un cambio de mentalidad en colaboradores que no quieren o son difíciles del cambio? Tal vez el elemento más difícil sería que quien no quiera el cambio sea la cabeza de la organización. Ahí sí estamos fritos, porque a ese o lo convencemos o no va a pasar nada. Si la alta gerencia no quiere, no va a pasar absolutamente nada. Pero si la alta gerencia está convencida, lo que falta entonces es poner los sistemas en su lugar, en los cuales la gente entienda que o se comporta así o no puede seguir siendo parte de esta organización. Y cuando así de claro es el diseño de los sistemas, eso de que es que la gente no quiere cambiar deja de existir, ¿verdad? La gente no quiere cambiar porque no ve la necesidad. Cuando la gente entiende claramente la necesidad y sobre todo porque viene a la cabeza que dice, esta es la nueva forma de hacer las cosas y así van a funcionar, pues normalmente las cosas empiezan a transformarse. Entonces, la principal preocupación es si ese que no quiere cambiar es la cabeza, porque ahí sí estamos fritos, ¿verdad? Pero de ahí en adelante creemos los sistemas que nos permitan que eso pase. Gracias, dice Natalia Materrita, saludos y felicitaciones a todo el staff de la UH por este espacio de formación para todos los niveles profesionales. Creo que don Juan Carlos también tenía una consulta. Gracias, don Javier, de verdad que muy enriquecedora y muy asociado a la consulta y respuesta anterior, con tu experiencia muy amplia. En Costa Rica, ¿cuál es la mayor barrera que ha existido para que muchas organizaciones no entren en un modelo de excelencia como el que has mostrado? Porque sí la hemos visto en empresas transnacionales. ¿Qué hay que hacer? Creo que el primer paso es creer que es posible. Una de las principales ventajas competitivas que tenemos como país, pues es la calidad de nuestro capital humano, ¿verdad? Es de las principales razones por las cuales sigue llegando millones de dólares anuales en inversión extranjera directa a este país, porque hay personas altamente educadas, altamente capaces para poder dar resultados de clase mundial, al punto que ya tenemos muchos ejemplos de organizaciones en los que esto ha sido posible. Y ha sido posible no porque son transnacionales, ha sido posible porque desde la cabeza de la organización y toda la estructura organizacional funciona de esa manera. Y hoy pues tenemos a Baxter en su planta en Cartago, que fue la primera empresa fuera de Norteamérica en ganarse el premio Shingo, allá lejanos año 2004 más o menos. Y más recientemente pues tenemos a Boston Scientific, planta Coyol, a Hologic en planta Coyol, a Bridgestone Shared Services, que se ganó la medalla de plata hace unos años, a ICU Medical, que hoy pues ya es medalla de plata, a Mock Medical Devices, y uno puede decir, bueno, todas tienen nombre de corporación extranjera, sí, pero realmente los que han hecho que el cambio ocurra ha sido pues la gente, su mayoría costarricenses que trabajan en esas plantas en este país. No fueron iniciativas o líneas de negocio que llegaron desde corporaciones diciendo tienen que ganarse el premio Shingo. Entonces, pues ya nosotros en nuestro país contamos con una serie de benchmarks de clase mundial de cómo se logra esto y cómo más bien son organizaciones a las que muchas otras empresas del mundo vienen a visitar para entender cómo sus buenas prácticas están haciendo un ejemplo de clase mundial para el mundo. Entonces, tenemos el capital humano, tenemos las capacidades, es como todo, pues dar el paso. Así como allá por los principios de los años 90, el gran tema era ISO, ¿verdad? Y la organización que no fuera ISO 9000 iba a desaparecer del mercado, pues hoy
el mercado competitivo es cada vez más fuerte, ¿verdad? Es cada vez más voraz para poder capturar inversiones y para poder decir, bueno, somos un buen lugar para ubicar las operaciones. Después de Irlanda, Costa Rica y Chile se están convirtiendo en este momento en el mundo 2 hubs de excelencia organizacional, 2 lugares donde está creciendo el desarrollo de la excelencia, y pues por supuesto que eso va a empezar a pujar a que las organizaciones, si quieren seguir siendo competitivas, o entren en esto, o así como en los 90s, cuando la gente o entraba en ISO o desaparecía del mercado. Entonces realmente pues hay una urgencia de que esto sea un tema realmente de política nacional.